Tengo 32 años, pero nunca olvidaré lo que sucedió cuando tenía 14. Cada año, el Día de los Muertos, mi madre y yo íbamos al cementerio de Lima a dejar flores en la tumba de mi abuela. No era algo que me emocionara mucho. En ese entonces, la muerte me parecía algo lejano, algo que le ocurría a otros, no a mí. Sin embargo, aquella tarde cambió para siempre mi percepción de lo que es real y lo que no. El cementerio de Lima era antiguo, con lápidas erosionadas por el tiempo, algunas ilegibles, cubiertas de musgo y plantas trepadoras. La humedad del aire le daba un toque lúgubre que me incomodaba. Pero como en cada visita, mi madre me pidió que la acompañara. Llegamos a media tarde, cuando el cielo comenzaba a tomar ese tono gris que presagiaba la llegada del crepúsculo. La neblina que flotaba en el ambiente hacía que todo pareciera cubierto por un velo de irrealidad. Mientras mi madre limpiaba la tumba de mi abuela y colocaba flores, me permití alejarme un poco. Había algo en aquel lugar que me inquietaba. No era solo la soledad de las tumbas, ni el silencio roto ocasionalmente por los murmullos de otros visitantes. Era una sensación de que algo invisible me observaba, como si el mismo cementerio estuviera vivo, esperando algo de mí. Seguí caminando, intentando ahogar esa sensación con mis propios pensamientos. Fue entonces cuando lo vi. A unos metros de donde yo estaba, sentado en una vieja lápida de mármol, había un niño. Tenía la cabeza gacha, las manos cubriendo su rostro, y por el movimiento de sus hombros, era evidente que estaba llorando. Algo en su postura me produjo un escalofrío. No había razón para que un niño estuviera allí solo, en un lugar tan apartado del resto de los visitantes. Miré a mi alrededor buscando a sus padres, pero no vi a nadie más en esa sección del cementerio. Mi primer impulso fue irme, pero algo más fuerte me impulsó a acercarme. Quizás era curiosidad, o tal vez una empatía que no había sentido antes, pero mis pies se movieron hacia él casi por instinto. El sonido de mis pasos sobre la grava no pareció perturbarlo, seguía en su posición, sollozando en silencio. Me incliné un poco para ver su rostro, pero sus manos lo cubrían por completo. Lo que más me llamó la atención fue su vestimenta. Llevaba ropa anticuada, como sacada de una película vieja, una camisa de lino blanco con botones de madera, pantalones cortos y zapatos de cuero muy desgastados. Algo no cuadraba. ¿Estás bien?, le pregunté, esperando alguna respuesta. No dijo nada. Simplemente continuó llorando, ignorando por completo mi presencia. Extendí mi mano para tocar su hombro, tratando de reconfortarlo de alguna manera. Fue entonces cuando todo cambió. Apenas mi mano rozó su piel, sentí un frío tan intenso que recorrió todo mi cuerpo. No era un frío normal, era como si hubiera tocado la muerte misma. Retiré la mano de inmediato, sorprendido por la temperatura helada que emanaba de él. El niño dejó de llorar de repente, pero no levantó la cabeza. Me quedé quieto, mirándolo, intentando procesar lo que acababa de sentir. Mis pensamientos comenzaron a acelerarse. ¿Qué había tocado? ¿Qué hacía ese niño aquí? La duda se transformó en temor, y antes de que pudiera retroceder, el niño levantó lentamente la cabeza. Su rostro, jamás podré olvidar lo que vi. Tenía los ojos vacíos, hundidos en unas cuencas oscuras y profundas, sin vida. La piel de su cara era grisácea, tensa sobre sus huesos, como si el tiempo la hubiera secado. Me miró fijamente, sin expresión, como si su alma ya no estuviera allí. Sentí que mi corazón se detenía por un momento. Quise gritar, pero el miedo me paralizó. Sin decir una palabra, el niño se puso de pie. Sus movimientos eran lentos, casi mecánicos, como si no estuviera del todo acostumbrado a usar su cuerpo. Me quedé congelado en el sitio, sin saber qué hacer. Él dio un paso hacia mí, y en ese instante, una ráfaga de viento helado pasó a través del cementerio, levantando hojas secas y polvo. El aire olía a tierra mojada y a algo más que no podía identificar, algo que me revolvía el estómago. De repente, el niño comenzó a caminar hacia las sombras entre las lápidas, alejándose de mí. No supe si seguirlo o no, mi cuerpo me decía que debía huir, que nada bueno saldría de seguirlo, pero mi mente estaba en conflicto. ¿Y si estaba herido?
¿Y si necesitaba ayuda? Pero después de ver su rostro, algo me decía que lo que había visto no pertenecía al mundo de los vivos. Lo seguí a una distancia prudente, asegurándome de no acercarme demasiado. El niño desapareció detrás de una lápida grande y ornamentada. Me apresuré para alcanzarlo, pero cuando llegué, no había nadie. El espacio estaba vacío, como si nunca hubiera estado allí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Miré a mi alrededor desesperadamente, buscando algún indicio de su presencia, pero no encontré nada. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que algo no estaba bien. El silencio que había dominado el lugar antes había cambiado. El viento se había detenido por completo y no se escuchaban ni los pájaros ni los murmullos de otros visitantes. Era como si el cementerio entero hubiera entrado en una especie de pausa, un limbo extraño donde yo era el único ser consciente. Caminé de regreso a donde estaba mi madre. Ella seguía en la tumba de mi abuela, colocando las flores con calma, ajena a lo que acababa de sucederme. Le dije que quería irnos, que no me sentía bien, y accedió sin preguntar mucho. Mientras nos alejábamos del cementerio, no pude evitar mirar hacia atrás. Todo parecía normal desde la distancia, pero sabía que algo había cambiado. Algo en mí se había quebrado, y la inocencia con la que veía la muerte se había esfumado. A lo largo de los años, intenté olvidar aquella experiencia. Pensé que tal vez mi mente me había jugado una mala pasada, que quizás era solo la sugestión del ambiente, el Día de los Muertos, la atmósfera del cementerio. Sin embargo, algo dentro de mí sabía la verdad, lo que vi no era una simple alucinación. Con el tiempo, empecé a investigar un poco más sobre el cementerio de Lima. Descubrí que la sección en la que vi al niño era una de las más antiguas, donde descansaban cuerpos que databan de siglos atrás. Incluso encontré relatos de otros visitantes que afirmaban haber visto a un niño con la misma descripción. No era el único que lo había visto. Cada vez que lo recuerdo, un escalofrío recorre mi cuerpo. Me he convencido de que lo que vi fue real. Ese niño, de alguna manera, estaba atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos, repitiendo su dolor una y otra vez. Nunca sabré quién era o qué quería, pero una parte de mí siente que, al intentar tocarlo, de alguna manera me conecté con algo mucho más profundo y oscuro. No he vuelto al cementerio desde entonces. Mi madre sigue visitando la tumba de mi abuela cada día de los muertos, pero yo me niego a acompañarla. Cada vez que lo intento, algo me detiene. Quizás es el miedo, o quizás es el recuerdo de esos ojos vacíos que aún me persiguen en mis sueños. A veces me pregunto si, al alejarme aquel día, dejé algo atrás. O peor aún, si algo de aquel lugar me siguió. No puedo evitar sentir que, desde entonces, algo está siempre a mi alrededor, observándome, esperando el momento adecuado para recordarme que la muerte no es el final, sino solo el principio. La vigilia del cementerio. Mi nombre es Ernesto y soy el cuidador nocturno del cementerio central en Bogotá. Mi trabajo comenzó en 1997, cuando, tras varios meses buscando una ocupación estable, acepté este puesto que nadie más parecía querer. Al principio, me resultó un trabajo sencillo, incluso rutinario. Me encargaba de vigilar que nadie entrara a robar las tumbas o a vandalizar las lápidas, algo que, aunque raro, sucedía de vez en cuando. Caminaba entre los panteones y mausoleos antiguos, en su mayoría olvidados por el tiempo y las familias que alguna vez visitaron a sus muertos. Sin embargo, después de un tiempo, mi tranquilidad se convirtió en una inquietud inexplicable. Todo comenzó en una noche de luna llena. Esa noche, el frío de la montaña parecía más intenso de lo normal, aunque llevaba puestos mi abrigo grueso y una bufanda. La humedad del ambiente impregnaba el aire con un olor a tierra mojada, mezclado con el inconfundible aroma de flores marchitas que adornaban las tumbas de los muertos recientes. Hacía unas horas que había terminado mi ronda habitual. Me senté a fumar un cigarrillo en la pequeña caseta de vigilancia al borde del cementerio, observando las sombras que proyectaban los mausoleos bajo la pálida luz de la luna. Fue entonces cuando lo noté por primera vez.
A lo lejos, hacia la parte más antigua del cementerio, algunas de las lápidas parecían moverse. No era un movimiento brusco, ni violento. Era sutil, como si algo debajo de ellas las empujara ligeramente. Me levanté de inmediato, achacándolo al cansancio y a la sugestión que ese lugar podía generar en cualquier mente. Pensé que tal vez era un truco de las sombras o que el viento, aunque débil, había hecho tambalear las piedras. Sin embargo, algo en mi interior se revolvió, una inquietud que no lograba apartar. Decidí acercarme para investigar. El suelo crujía bajo mis pies con cada paso y el ruido de mis botas resonaba entre las lápidas y las cruces oxidadas. A medida que avanzaba, el frío se hacía más penetrante, como si una presencia invisible me rodeara. Finalmente llegué a la zona más antigua del cementerio, donde los sepulcros databan de más de 100 años atrás. Las inscripciones en muchas de las lápidas ya eran ilegibles, borradas por el paso del tiempo y el descuido. Sin embargo, algo llamó mi atención de inmediato. Una tumba estaba abierta. Me acerqué con cautela, mis manos temblaban a pesar de estar dentro de los bolsillos. No había señales de que alguien hubiese removido la tierra ni de que la lápida hubiese sido vandalizada, pero ahí estaba, la tapa del ataúd estaba rota en dos, como si algo desde dentro hubiese empujado para liberarse. Contuve el aliento y, de inmediato, el corazón me martilló el pecho. Sentí una presencia. Giré la cabeza bruscamente y ahí estaba. Un hombre. No era exactamente un hombre, o al menos no lo era del todo. Se mantenía de pie, inmóvil, frente a mí, al otro lado de la tumba abierta. Sus ropas eran antiguas, de otro tiempo, desgastadas y sucias como si hubiesen sido sacadas de las profundidades de la tierra. Lo que más me impactó, lo que realmente me paralizó, fueron sus ojos. O mejor dicho, la ausencia de ellos. En lugar de ojos, en su rostro solo había dos cuencas vacías, oscuras, como pozos infinitos. Sentí su mirada fija en mí, aunque sabía que no podía verme de la forma en que lo haría una persona viva. Era como si, de algún modo, esa entidad pudiera percibir cada latido de mi corazón. El pánico me invadió, pero mi cuerpo no respondía. Estaba congelado, sin poder moverme. Quise gritar, pero mi voz no salió. El ser se mantuvo en silencio, sin hacer un solo movimiento. Luego, lentamente, una sonrisa retorcida se dibujó en su rostro, revelando dientes amarillentos y quebrados. No sé cuánto tiempo pasé ahí parado, observándolo, mientras el viento gélido rozaba mi piel y el silencio del cementerio se hacía insoportable. De repente, el hombre, si es que puedo llamarlo así, dio un paso hacia atrás, adentrándose nuevamente en la tumba abierta. Fue entonces cuando sentí que podía moverme. Retrocedí rápidamente, tropezando con una lápida. Cuando me recuperé y miré hacia la tumba, ya no había nadie. El ataúd seguía abierto, pero el ser había desaparecido. Esa noche no pude dormir. Pensé en contarle a alguien, pero ¿a quién? ¿Quién iba a creerme? ¿Un hombre sin ojos saliendo de una tumba en medio de la noche? Seguramente me tomarían por loco. Traté de convencerme de que había sido una pesadilla, un sueño despierto provocado por el cansancio y el ambiente lúgubre del lugar. Pero las noches siguientes, cada vez que la luna llena ascendía en el cielo, sentía su presencia. Al principio no lo veía. Simplemente lo sentía. Esa opresión en el pecho, el aire gélido que rodeaba la caseta de vigilancia sin importar cuántas capas de ropa llevara. Sabía que él estaba ahí, observándome desde las sombras. A veces, en las noches más silenciosas, escuchaba pasos detrás de mí, aunque nunca encontraba a nadie cuando giraba la cabeza. Otras veces, el viento parecía susurrar mi nombre, pero no había viento. Con el tiempo, empecé a notar que no era el único. Otros seres, similares al hombre sin ojos, comenzaron a aparecer en las noches de luna llena. Se movían entre las lápidas, como sombras que vagaban sin rumbo. No interactuaban conmigo directamente, pero siempre estaban ahí, observando desde la distancia. Al principio, traté de ignorarlos, aferrándome a la rutina de mi trabajo, pero cada vez se volvía más difícil. Sentía que me consumían,
que me vigilaban constantemente, como si yo fuese el extraño en su dominio. Una noche en particular, decidí enfrentar lo que estaba ocurriendo. Era una luna llena especialmente brillante y el frío parecía más penetrante que nunca. Tomé una linterna y me dirigí directamente hacia la parte más antigua del cementerio. Esta vez, no había señales de lápidas moviéndose ni tumbas abiertas, pero sabía que ellos estaban ahí, escondidos entre las sombras. Mientras caminaba entre los mausoleos, escuché un ruido a mis espaldas. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Continué avanzando, con la linterna en alto, iluminando las tumbas. El silencio era absoluto. De repente, lo vi nuevamente, el hombre sin ojos. Esta vez, no estaba solo. Había otros, al menos 5 figuras más, todas mirándome desde la oscuridad de sus cuencas vacías. Estaban esparcidos entre las lápidas, pero todos parecían dirigirse lentamente hacia mí. Mi instinto me decía que corriera, que huyera de ese lugar y nunca mirara atrás, pero algo me mantenía ahí, paralizado por el terror y la fascinación. De alguna manera, sentía que ellos querían decirme algo, que me llamaban por una razón que no lograba comprender. Un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando, de repente, las luces de la linterna parpadearon y se apagaron. Me quedé en la más absoluta oscuridad, con la respiración entrecortada y el corazón a punto de estallar. Fue entonces cuando escuché un susurro, como si el viento me hablara. Ernesto, dijo, arrastrando las sílabas con una voz que no era ni de hombre ni de mujer, sino algo más primitivo, algo más antiguo. El frío se volvió insoportable y sentí una mano helada sobre mi hombro. Me giré de golpe, pero no había nadie. Sin embargo, supe que ya no estaba solo. Con el paso de los meses, las apariciones se volvieron más frecuentes y más intensas. Cada luna llena, las entidades del cementerio se acercaban un poco más. No podía seguir trabajando, pero tampoco podía irme. Sentía que algo me ataba a ese lugar. Era como si hubiera cruzado una línea invisible, como si, al ver al hombre sin ojos aquella primera noche, me hubiese convertido en parte del cementerio, en uno de ellos. A veces pienso que no soy el primer cuidador en vivir esto. Las lápidas antiguas que se mueven, las tumbas abiertas, las sombras que vagan entre las tumbas. Tal vez todos los que han trabajado aquí han visto lo mismo, pero nadie lo ha contado, nadie ha sobrevivido para advertirlo. No sé cuánto tiempo más podré soportarlo, pero una cosa es segura, cada luna llena, los muertos salen a caminar. Y, de alguna manera, sé que pronto me uniré a ellos. La novia del cementerio. Recuerdo cada detalle de aquella noche como si hubiese ocurrido ayer. Era el año 2019 cuando me vi obligado a regresar al cementerio de Santo Domingo, un lugar que, aunque sombrío, había visitado en varias ocasiones. Esta vez era diferente, el motivo era el funeral de un amigo cercano, alguien con quien compartí años de vida, y cuya repentina partida aún me pesaba como una losa sobre el pecho. La ceremonia había transcurrido con la solemnidad que corresponde a esas ocasiones, con el sonido amortiguado de los llantos y las oraciones que resonaban entre las tumbas antiguas. El sol comenzó a ocultarse detrás de los cipreses altos y erguidos, proyectando sombras alargadas que transformaban el paisaje del cementerio en algo más lúgubre de lo que ya era por naturaleza. Me quedé un poco más de tiempo después del entierro, incapaz de aceptar del todo la realidad de lo ocurrido. Sentía que, de alguna manera, al estar más tiempo cerca del lugar donde descansaba mi amigo, podía mantener viva su memoria por un rato más. No sé por qué lo hice, pero decidí caminar entre las tumbas cuando ya la mayoría de los asistentes había abandonado el lugar. Tal vez fue la necesidad de estar solo, de despejar mi mente, o tal vez un impulso inexplicable, como si algo me llamara. Caminaba lentamente, arrastrando los pies sobre la grava, con las manos en los bolsillos y la cabeza baja, tratando de evitar que la tristeza me consumiera por completo. Las lápidas se alzaban como silenciosos testigos de vidas pasadas, algunas cubiertas de musgo, otras desgastadas por el paso de los años. Fue entonces cuando la vi. Sentada sobre una lápida blanca, que destacaba entre las más viejas, había una mujer.
Llevaba puesto un vestido de novia, sucio y deshilachado en las orillas, pero aún claramente reconocible. Sus hombros temblaban mientras lloraba de forma desconsolada, y aunque la luz era tenue, el brillo de su vestido contrastaba con la oscuridad creciente. Me detuve, sorprendido, al principio pensando que era alguna visitante que se había quedado más tiempo del debido, igual que yo. Pero algo en su postura y en el entorno me causó inquietud. La imagen no encajaba del todo. ¿Qué hacía una mujer con un vestido de novia en un cementerio a esas horas? Mi mente trataba de buscar una explicación lógica, pero ninguna surgió de inmediato. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No era el miedo lo que me impulsó a acercarme, sino una mezcla de curiosidad y empatía. Tal vez, pensé, necesitaba ayuda, o estaba perdida, o vivía una tragedia personal que la había traído hasta ese lugar. Al acercarme, pude escuchar sus sollozos más claramente. Sonaban profundos, casi ahogados, como si su dolor proviniera de lo más hondo de su ser. Me acerqué con cautela, y aunque quería ofrecerle consuelo, las palabras parecían quedarse atascadas en mi garganta. Finalmente, reuní el valor suficiente para hablarle. ¿Estás bien?, le pregunté en voz baja, casi temiendo interrumpirla. No me respondió. Sus hombros dejaron de moverse, pero seguía con la cabeza gacha, mirando hacia el suelo. Pensé que tal vez no me había escuchado, así que di un paso más cerca y extendí una mano hacia su hombro. Antes de que pudiera tocarla, la mujer levantó lentamente la cabeza, y lo que vi me congeló el alma. No tenía rostro. Donde deberían estar sus ojos, su nariz, su boca, solo había una superficie lisa, pálida y vacía, como si la piel hubiera sido estirada sobre un vacío. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, mientras el tiempo parecía detenerse a mi alrededor. No podía apartar la mirada de esa visión antinatural, y una sensación de horror me envolvió de tal manera que el aire me faltaba. Un frío indescriptible recorrió mi columna vertebral. No fue el típico frío de una noche húmeda o el que sientes cuando el viento te golpea, era un frío que venía de dentro, como si el calor de mi cuerpo hubiese sido succionado de golpe. Sentí la urgencia de correr, de escapar de esa pesadilla. Pero no podía. Mi cuerpo no respondía. La figura de la novia sin rostro seguía ahí, inmóvil, y aunque no tenía ojos, sentía su mirada fija en mí. No sé cuánto tiempo pasó antes de que finalmente mi cuerpo reaccionara. Retrocedí bruscamente, tropezando con una lápida cercana y cayendo de espaldas al suelo. El impacto me sacó del trance y, con el corazón latiendo desbocado, me levanté tan rápido como pude. Cuando miré hacia la lápida donde estaba la mujer, ella ya no estaba. La tumba estaba vacía, como si nunca hubiera habido nadie ahí. Corrí. Corrí sin mirar atrás, atravesando el laberinto de tumbas, casi sin respirar. El peso de la oscuridad parecía aplastarme, y los árboles altos parecían inclinarse hacia mí, como si el cementerio entero quisiera devorarme. Solo me detuve al llegar a la salida, jadeando y con el corazón en la garganta. Miré hacia el cementerio, esperando ver algo o a alguien, pero no había nada. Solo silencio y oscuridad. Al día siguiente, no pude dejar de pensar en lo ocurrido. No podía haber sido una alucinación. La imagen de aquella mujer, de su vestido blanco y su rostro inexistente, seguía grabada en mi mente como una cicatriz. Necesitaba respuestas. Decidí investigar un poco sobre el cementerio, y fue entonces cuando encontré la leyenda. Había una historia, una antigua leyenda local, sobre una novia que murió el mismo día de su boda. Según contaban, ella había sido abandonada en el altar por su prometido, y en su desesperación se había quitado la vida poco después. Desde entonces, su espíritu vagaba por el cementerio, atrapada entre este mundo y el siguiente, siempre vestida de novia, llorando su desgracia eterna. Pero lo más inquietante de la leyenda era un detalle que me puso los pelos de punta: aquellos que intentaban consolarla, aquellos que se acercaban demasiado, eran los únicos que veían su verdadero rostro, o la falta de él. Las semanas que siguieron fueron una lucha constante entre la razón y el miedo. Mi mente trataba de buscar explicaciones lógicas, quizás era el estrés del funeral, la tristeza por la pérdida de mi amigo,
o simplemente una jugarreta de mi imaginación. Pero en el fondo sabía que lo que había visto era real. No podía sacarme de la cabeza esa sensación de frío, esa presencia inhumana y aterradora. Poco a poco, la vida volvió a la normalidad, o al menos eso intenté creer. Pero nunca volví al cementerio de Santo Domingo, ni siquiera cuando otros amigos o familiares fallecieron. Algo dentro de mí había cambiado aquella noche. El mundo que creía conocer, el mundo tangible y razonable, ya no era tan seguro. Había visto algo que desafiaba toda lógica, algo que no podía explicar. A veces, en noches particularmente oscuras y silenciosas, siento ese mismo frío recorrer mi piel, como si su presencia nunca se hubiera ido del todo. A veces, cuando cierro los ojos, vuelvo a ver aquel rostro vacío, esa ausencia de vida que me mira fijamente desde la oscuridad. Y entonces recuerdo las palabras de quienes conocían la leyenda. Nunca mires demasiado de cerca. Nunca te acerques a lo que no puedes comprender. Porque, si lo haces, el abismo podría devolverte la mirada, y no siempre lo que te devuelve será humano. Esa noche, el cementerio de Santo Domingo me mostró algo que hubiera preferido no conocer. Una puerta a otro mundo, a una realidad que existe junto a la nuestra, donde las almas atrapadas y los ecos de tragedias pasadas continúan su ciclo interminable. Y aunque trate de olvidarlo, aunque me diga a mí mismo que fue solo una pesadilla, sé que en algún lugar de ese cementerio, una novia sigue llorando. Y que su rostro, o la ausencia de él, está esperando a ser visto por alguien más, por alguien que cometa el mismo error que yo. La noche de la mujer de negro. Tenía 22 años cuando ocurrió. Era una noche de tormenta en La Habana, el cielo rugía con furia y los relámpagos iluminaban fugazmente los contornos del cementerio de Colón. Había estado caminando por las calles, ignorando la creciente tormenta, cuando me di cuenta de que las primeras gotas de lluvia empezaban a caer pesadamente sobre el pavimento. Mi primera idea fue encontrar refugio en algún lugar cercano, y el cementerio estaba a unos pocos pasos. Nunca fui alguien supersticioso y el lugar ya lo conocía de sobra. En ese momento, parecía la opción más lógica. Entré rápidamente al cementerio, abriéndome paso entre las tumbas y mausoleos de mármol. La lluvia caía con fuerza, pero lo más inquietante eran los truenos que resonaban en todo el lugar, haciendo vibrar el suelo. La tormenta estaba en su punto álgido, y en lugar de buscar un refugio más seguro, me dejé llevar por la extraña calma que parecía inundar el cementerio. Las tumbas eran viejas, muchas de ellas cubiertas de musgo y grietas por el paso del tiempo. Algunas lápidas ya ni siquiera mostraban el nombre de los difuntos, borradas por años de abandono. Decidí buscar un lugar donde guarecerme, y fue entonces cuando vi un viejo árbol, un álamo, a lo lejos. Era un árbol imponente, sus ramas extendidas parecían ofrecerme un resguardo temporal. Corrí hacia él, el sonido de mis pasos en el barro era lo único que se escuchaba aparte de los truenos. Cuando llegué, me recosté contra el tronco, intentando controlar mi respiración, sintiendo el frío de la lluvia empapando mi ropa. Fue en ese momento cuando lo escuché por primera vez. Un llanto. Al principio, pensé que se trataba del viento, del silbido del aire entre las ramas y las lápidas. Pero conforme el sonido se hacía más claro, mi piel se erizó. Era un sollozo, un lamento débil, como el de una mujer sufriendo en silencio. Se me antojaba extraño que alguien más estuviera en el cementerio en medio de semejante tormenta. Pensé que quizás alguien más, al igual que yo, había buscado refugio allí. Me asomé desde el árbol, tratando de ubicar de dónde venía el sonido. Los relámpagos iluminaban brevemente el lugar, pero no veía a nadie. Solo tumbas y monumentos, testigos mudos de miles de historias olvidadas. Sin embargo, el llanto persistía. Decidí seguir el sonido, moviéndome lentamente entre las tumbas, mientras mi corazón latía con fuerza. No entendía por qué, pero algo en ese lamento me helaba la sangre. Finalmente, a unos metros de distancia, la vi. Una figura vestida completamente de negro, arrodillada frente a una lápida. El velo que cubría su cabeza se movía suavemente con el viento, y aunque la lluvia caía sin piedad,
ella no parecía mojarse, como si la tormenta la evitara. Me quedé quieto por unos segundos, sin saber qué hacer. Algo en mi interior me decía que debía alejarme, que lo que estaba viendo no era normal. Pero había algo en la forma en que lloraba, en la desesperación de sus sollozos, que me obligaba a acercarme. Caminé lentamente hacia ella, con el sonido de la lluvia y los truenos como únicos testigos. A medida que me acercaba, el llanto se volvía más nítido, más desgarrador. Cuando estuve a pocos pasos de la figura, el aire se volvió más pesado y el frío más intenso. Sentí una presión en el pecho, como si algo me oprimiera el alma. Finalmente, estiré la mano y toqué su hombro. En ese preciso instante, el llanto cesó. No hubo transición, no hubo un gemido final, simplemente se apagó como si nunca hubiera estado allí. Mi mano, que había tocado lo que parecía ser una tela, de pronto no sintió nada. Frente a mí, la figura se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera existido. Retrocedí un paso, atónito. Mi respiración se aceleró y el mundo a mi alrededor parecía haberse detenido. La lluvia seguía cayendo, los truenos aún rugían, pero el cementerio se sentía diferente. Había una ausencia extraña, una quietud aterradora. Miré la lápida frente a la que la mujer había estado arrodillada. Aunque la lluvia corría por su superficie, pude distinguir el nombre grabado en la piedra. Era una tumba vieja, muy antigua, y el nombre ya apenas se leía. Sin embargo, lo que realmente llamó mi atención fue la fecha de muerte, 1872. Caminé hacia la lápida, agachándome para leer mejor el texto desgastado. El nombre me era ajeno, pero sentí una conexión extraña, como si de alguna manera la historia detrás de esa tumba me perteneciera. Había flores marchitas junto a la lápida, como si alguien las hubiera dejado no hacía mucho. El aroma rancio y terroso del cementerio se mezclaba con la humedad de la lluvia, dándole al lugar una atmósfera sofocante, opresiva. Fue entonces cuando sentí un cambio en el aire. Esa sensación incómoda de ser observado. Miré alrededor, pero no había nadie. Solo yo y las sombras que los relámpagos proyectaban en el suelo. Comencé a retroceder, mi instinto me decía que debía irme, que ese lugar no era seguro. Pero cuando di el primer paso para alejarme, escuché un susurro. Apenas perceptible, pero claro como el agua. No debiste venir. Mi cuerpo se congeló. El miedo me envolvió de inmediato. No había visto a nadie más, no había nadie que pudiera haber dicho esas palabras. Pero el susurro se sintió tan real, tan cercano, que era imposible ignorarlo. Quise correr, pero mis pies parecían anclados al suelo. La sensación de ser observado se intensificó y mi corazón martilleaba en mi pecho. De repente, algo llamó mi atención de reojo. Giré la cabeza y vi, a unos pocos metros de mí, una sombra. Era la misma figura de antes, la mujer de negro. Estaba de pie, inmóvil, observándome desde la distancia. No podía verle el rostro, pero sentí que su mirada penetraba en mi ser, hurgando en mis pensamientos más profundos. La tormenta no parecía afectarla en lo más mínimo. La lluvia caía a su alrededor, pero no la tocaba. Quise gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. En ese momento, los truenos resonaron con una fuerza sobrecogedora, y por un instante, el cementerio se iluminó completamente. La figura desapareció. Corrí. No pensé en nada más. Simplemente corrí entre las tumbas, ignorando el barro que se pegaba a mis zapatos, ignorando la lluvia que me empapaba, ignorando el peso que sentía en el pecho. Sentí que algo me seguía, que esa presencia me acechaba en cada esquina, pero no me atreví a mirar atrás. Salí del cementerio con el corazón en la garganta. Las luces de la ciudad se veían a lo lejos, pero aún me sentía atrapado en las sombras del lugar. No paré de correr hasta llegar a mi casa, donde cerré todas las puertas y ventanas, como si de alguna manera eso pudiera mantenerme a salvo. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura de la mujer de negro y escuchaba ese susurro, no debiste venir. Los días siguientes fueron extraños. Por un lado, intenté convencerme de que había sido producto de mi imaginación, una mezcla del cansancio,
la tormenta y el miedo natural que genera estar solo en un cementerio de noche. Pero por otro, sabía en el fondo de mi ser que lo que vi, lo que escuché, fue real. Pasaron los años, y aunque intenté olvidarlo, ese episodio me marcó para siempre. No volví al cementerio de Colón, y cada vez que pasaba cerca, sentía un escalofrío recorrer mi cuerpo. Nunca supe quién era la mujer de negro, ni qué historia ocultaba la tumba frente a la cual lloraba. Pero hay noches en las que, en medio de una tormenta, me parece oír un llanto a lo lejos, un lamento que me transporta de vuelta a esa noche en el cementerio. Y en el silencio, todavía escucho ese susurro. La melodía del cementerio. No soy de los que creen en fantasmas. O, al menos, no lo era. Hasta aquel día. A mis 40 años, todavía lo recuerdo como si hubiera ocurrido ayer. Tenía 28, y no había nada en mi vida que me preparara para lo que me sucedió. A veces, cuando cierro los ojos en la oscuridad de mi habitación, puedo escuchar la misma melodía y siento el mismo escalofrío recorriendo mi cuerpo. Pero comencemos desde el principio. Era un día gris, de esos típicos en Montevideo donde las nubes cuelgan pesadas, como si el cielo fuera una manta vieja y desgastada. El aire era frío, no tanto por la temperatura, sino por una humedad que se adhería a la piel, como si el mismo viento estuviera lleno de susurros olvidados. Ese día había decidido visitar la tumba de un viejo amigo, alguien con quien había compartido mi juventud, pero que la muerte se había llevado demasiado pronto. El cementerio central siempre me había resultado un lugar extraño. Nunca había sido supersticioso, pero había algo en ese lugar que hacía que los sonidos se sintieran apagados, como si la muerte misma pesara en el ambiente, sofocando la vida. A pesar de que estaba ubicado en una zona bastante transitada de la ciudad, dentro del cementerio, el bullicio se desvanecía en cuanto cruzabas la entrada. Los árboles que flanqueaban el camino principal parecían inclinarse hacia adentro, formando un túnel natural que te guiaba hacia el centro de ese reino de mármol y musgo. Caminé en silencio, con las manos en los bolsillos y la vista baja, sorteando los mausoleos y las lápidas descoloridas. Algunas tumbas estaban decoradas con flores frescas, otras se habían convertido en pequeños monumentos olvidados, cubiertos por años de abandono. El sendero que llevaba a la tumba de mi amigo estaba rodeado de viejos panteones, estructuras de piedra maciza que parecían salir de la tierra como recuerdos de una era pasada. Llegué al lugar y me detuve frente a su lápida. Mi amigo y yo habíamos compartido tantas cosas, tantas conversaciones y sueños que ahora se sentían ridículos frente a la eternidad. Pasé unos minutos en silencio, tratando de ordenar mis pensamientos, cuando algo rompió la quietud. Era un sonido suave, casi imperceptible al principio, como si el viento hubiera decidido tararear una melodía. Levanté la cabeza, confundido, y escuché con más atención. Lo que oí me hizo congelarme. Un violín. Las notas eran claras, inconfundibles, pero había algo en la melodía que me llenaba de una sensación de incomodidad. No era una canción alegre, más bien una pieza melancólica, con una tristeza tan profunda que parecía que cada nota lloraba por algo perdido. Giré lentamente sobre mis talones, buscando el origen del sonido. No había nadie cerca. Las únicas personas en el cementerio estaban lo suficientemente lejos como para que sus voces no pudieran confundirse con el sonido del violín. Entonces lo vi. A unos metros de mí, había una tumba, una lápida vieja, manchada por los años, con flores secas que alguna vez debieron haber sido rojas. Y el sonido venía de allí. No podía explicarlo, pero sentí una atracción magnética hacia esa tumba. Me acerqué con cautela, tratando de convencerme de que lo que estaba escuchando tenía una explicación racional. Tal vez alguien estaba tocando el violín en alguna parte cercana y el sonido simplemente rebotaba entre las tumbas, distorsionándose en el eco. Pero cuanto más me acercaba, más clara se volvía la melodía, como si viniera directamente de debajo de la tierra. Me detuve frente a la lápida. No había nada extraordinario en ella, excepto por el hecho de que el nombre del difunto me resultaba vagamente familiar. Me agaché para ver la fecha de fallecimiento y un escalofrío me recorrió la columna.
Murió exactamente 50 años antes, el mismo día que yo había decidido visitar a mi amigo. Pero eso no era lo más perturbador. Lo que realmente me heló la sangre fue el nombre. Jacinto Melgarejo, un violinista famoso de la década de los 30. Recordé haber oído su nombre en alguna conversación años atrás. Alguien me había mencionado su trágica muerte, ocurrida de manera inesperada, cuando su carrera estaba en su apogeo. El violín seguía sonando, pero ahora las notas parecían más erráticas, como si el músico estuviera luchando contra algo invisible. Mi corazón latía con fuerza, y sentía como el sudor frío comenzaba a correr por mi espalda. No había nadie alrededor. Nadie que pudiera estar tocando ese instrumento. Y sin embargo, la música estaba allí, como un lamento que venía desde el fondo de la tierra. En ese momento, una corriente de aire helado me golpeó el rostro, tan repentina y tan fría que me hizo retroceder un paso. Fue entonces cuando vi algo que nunca podré olvidar. Las flores secas sobre la tumba comenzaron a moverse, como si una mano invisible las hubiera tocado. Fue sutil, apenas perceptible, pero suficiente para que el pánico se apoderara de mí. Me alejé lentamente, sin dar la espalda a la tumba, incapaz de apartar la vista de las flores que seguían temblando. La melodía del violín se volvía más y más frenética, como si el violinista estuviera tocando su última pieza, desesperado, luchando contra el olvido. Y entonces, de repente, el sonido se detuvo. El silencio que siguió fue aún peor que la música. El viento dejó de soplar y todo a mi alrededor se sumió en una quietud inquietante. Por un momento, sentí que el tiempo se había detenido. Mi mente intentaba procesar lo que acababa de suceder, buscando desesperadamente una explicación lógica. Tal vez había imaginado todo. Tal vez el estrés y la tristeza por la muerte de mi amigo habían jugado una mala pasada a mis sentidos. Pero cuando miré de nuevo hacia la tumba, vi algo que me dejó sin aliento. Había una sombra. No era una sombra proyectada por un objeto o una persona. Era una figura vaga, etérea, que parecía flotar justo sobre la lápida. No tenía forma definida, pero la sensación de su presencia era abrumadora. Sentí que me observaba, que sabía que estaba allí y que de alguna manera me había llamado. El miedo se apoderó de mí de una manera tan profunda que apenas podía respirar. Me di la vuelta y corrí. No me importaba el ruido de mis pasos sobre la grava, ni las miradas curiosas de las pocas personas que estaban allí. Solo quería alejarme de ese lugar, de esa presencia que sentía acechando desde el más allá. No volví a ese cementerio durante muchos años. Pero la experiencia me persiguió. A veces, en la oscuridad de la noche, cuando el viento sopla de cierta manera, juro que puedo escuchar esa misma melodía, suave y distante. Investigué sobre Jacinto Melgarejo y descubrí que murió en circunstancias extrañas. Había sido encontrado sin vida en su casa, con su violín a un lado, y nadie supo nunca que lo había matado. Algunos decían que había enloquecido en sus últimos días, que hablaba de sombras que lo seguían, de una melodía que no podía dejar de tocar. Hoy, después de tantos años, sigo sin poder dar una explicación clara a lo que viví. No hablo de esto con nadie, porque sé que me tomarían por loco. Pero cada vez que paso cerca del cementerio central, acelero el paso y bajo la cabeza, como si de alguna manera esa sombra aún pudiera verme, aún pudiera oírme. A veces, en mis peores pesadillas, estoy de nuevo allí, frente a esa tumba, y la melodía comienza a sonar una vez más. Y en esos momentos, sé que no estoy solo. Que algo, o alguien, me sigue observando desde las sombras, esperando el día en que vuelva al cementerio, esperando el día en que la melodía vuelva a sonar para mí. La maldición del Panteón. Recuerdo claramente el día en que mi abuela me advirtió por primera vez sobre el Panteón de San Pedro. Nunca debí haber ignorado su consejo. Nunca vayas allí de noche, solía decirme mientras preparaba su café por las mañanas, su rostro envejecido lleno de seriedad. Ella conocía muchas historias del lugar, relatos que me contaba cuando era pequeño. Pero a mis 25 años ya no le daba importancia a las supersticiones.
El temor que había sentido de niño había sido reemplazado por una curiosidad insaciable, una necesidad de enfrentar aquello que todos evitaban. El día que decidí desafiar su advertencia fue frío, el viento arrastraba las hojas secas por las calles vacías, creando un sonido áspero que se mezclaba con el eco de mis propios pasos. La idea había estado en mi cabeza durante días, y esa noche, sin pensarlo demasiado, tomé una linterna y me dirigí al panteón. San Pedro quedaba en las afueras de la ciudad, un lugar remoto y desolado que había sido casi olvidado por todos, excepto por algunos familiares que seguían visitando las tumbas de sus antepasados. Al llegar, el portón de hierro chirrió cuando lo empujé. El sonido rompió el silencio de la noche como un susurro grotesco. El cielo estaba nublado y apenas había luz de luna que pudiera iluminar mi camino. A medida que avanzaba, me di cuenta de lo inmenso que era el panteón. Las lápidas se erguían como sombras torcidas, algunas cubiertas de musgo, otras quebradas por el tiempo. Había algo en el aire, algo que no podía describir, no era solo el frío, sino una sensación de ser observado, de ser esperado. Caminé entre las tumbas durante unos minutos sin incidentes hasta que llegué a un rincón olvidado del cementerio. La mayoría de las lápidas en esa parte estaban deterioradas, algunas apenas visibles entre la maleza. Fue entonces cuando la vi. Una lápida rota, caída a un lado, con un nombre ilegible grabado en piedra. No parecía diferente a las demás, pero algo en ella me llamaba. Sentí un impulso irracional, una fuerza que no pude resistir. Mi abuela me había advertido de no tocar nada, de no molestar a los muertos. Pero mis manos se movieron solas. Acaricié la piedra fría y rugosa, y en ese instante, una ráfaga de viento gélido me envolvió. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, como si algo invisible me hubiese tocado. No lo supe entonces, pero ese simple acto cambió mi vida para siempre. Al día siguiente, desperté cansado, como si no hubiera dormido en absoluto. Esa noche no tuve pesadillas, pero al levantarme, noté que la casa estaba más fría de lo habitual, aunque el clima no lo justificaba. Los días siguientes fueron similares. Una constante sensación de fatiga, como si algo me drenara lentamente. Y luego comenzaron las pesadillas. La primera fue sutil. Soñé que caminaba por el cementerio de nuevo, pero esta vez todo estaba envuelto en una neblina densa y el silencio era absoluto. Me dirigía hacia la lápida rota, aunque no podía ver mis pies, como si flotara. Cuando llegué a ella, una figura se materializó a unos metros de distancia. Una mujer, vestida de blanco, con un velo que cubría su rostro. No se movía, solo estaba allí, como si me estuviera esperando. Me desperté sudando, con el corazón acelerado. A partir de esa noche, la mujer comenzó a aparecer en mis sueños cada madrugada. Al principio, simplemente permanecía a la distancia, observándome. Pero con cada sueño se acercaba un poco más. Sentía su presencia incluso antes de verla. La casa se volvía cada vez más fría, los espejos parecían empañarse sin motivo, y las sombras en las esquinas se hacían más profundas, más oscuras. Una noche, tras una de esas pesadillas, desperté con la sensación de que no estaba solo. No había ruido, pero algo en el aire era diferente. Giré la cabeza hacia la puerta de mi habitación y ahí estaba. La mujer. No en mi sueño, sino en la realidad. De pie, en el umbral, su vestido blanco arrastrándose por el suelo. No pude ver su rostro, solo su figura borrosa en la penumbra. El miedo me paralizó. Quise gritar, pero mi voz no salió. Ella no se movía, solo me observaba, como lo había hecho en mis sueños. Al día siguiente, traté de convencerme de que había sido una alucinación, producto de mi mente cansada. Pero no fue así. Cada noche, sin fallar, la mujer aparecía en mi cuarto. A veces al pie de mi cama, otras veces frente a la ventana. Nunca hablaba, nunca hacía un movimiento brusco. Solo estaba ahí. Y con cada aparición, mi salud empeoraba. No podía dormir, no podía concentrarme en nada. Mi cuerpo comenzó a debilitarse, como si algo estuviera chupando la vida de mí. Busqué respuestas. Fui a ver a sacerdotes, médicos, incluso hablé con un parapsicólogo,
pero nada parecía ayudar. Las noches se convirtieron en un infierno. Comencé a dormir con las luces encendidas, pero eso no hacía ninguna diferencia. Ella siempre estaba allí, observando, esperando. Sentía que quería algo de mí, pero no sabía qué. Las paredes de mi casa crujían en la madrugada, los objetos pequeños como llaves o libros cambiaban de lugar sin razón aparente, y el aire en mi habitación se volvía tan frío que podía ver mi propio aliento. Mi abuela me visitó un día, preocupada por mi estado. Cuando la vi, no pude evitar contarle lo que me estaba pasando. Sus ojos se ensombrecieron al escucharme. «Te lo advertí», me dijo, su voz temblorosa. «No debiste haber tocado esa lápida. La mujer de blanco es conocida en el pueblo. Murió en circunstancias horribles y su espíritu no descansa. Ahora está ligada a ti». Le pregunté qué podía hacer, pero su respuesta fue desalentadora. «No hay forma de deshacer lo que has hecho», me dijo. «Lo único que puedes hacer es rezar. Pedir perdón y esperar que te deje en paz». Seguí su consejo. Todas las noches, antes de dormir, rezaba. Le pedía perdón a la mujer, le suplicaba que me dejara en paz. Pero nada cambió. Las apariciones continuaron y cada vez la sentía más cerca. No era solo un fantasma. Era una presencia tangible, como si pudiera tocarme en cualquier momento. Sabía que quería algo, pero no podía entender qué. Hasta que una noche sucedió lo que más temía. Me desperté en la madrugada y ahí estaba, junto a mi cama. Esta vez no estaba simplemente de pie, observando. Se inclinaba sobre mí, su rostro oculto por el velo. Sentí su aliento frío en mi piel. Quise moverme, pero no pude. Estaba paralizado, como si algo invisible me sujetara. La mujer levantó una mano, pálida y delgada, y la acercó a mi rostro. De repente, todo se oscureció. Desperté horas después, tirado en el suelo junto a mi cama. No recuerdo lo que sucedió después de que me tocara, pero desde entonces las cosas han sido diferentes. Ya no la veo en mis sueños, y las noches son menos frías. Sin embargo, no puedo evitar sentir que algo ha cambiado dentro de mí. La fatiga sigue presente, mis días parecen un eco de lo que eran antes. Algo me acompaña, algo que no puedo ver, pero que sé que está ahí. Hoy, mientras escribo estas palabras, el aire a mi alrededor es más frío de lo habitual. Las sombras en las esquinas parecen moverse, pero me niego a mirar. Ya no sé si la mujer se ha ido o si simplemente ha encontrado una nueva forma de atormentarme. Mi abuela tenía razón, nunca debí pisar ese panteón. Ahora sé que algunas advertencias no deben ser ignoradas. Porque hay cosas, fuerzas que no comprendemos, que están más allá de nuestra capacidad de enfrentar. Y yo, al desafiar una simple superstición, abrí la puerta a algo que jamás podré cerrar. La anciana del cementerio. Era el año 1998, un año que aún hoy siento como un eco lejano, pero persistente, en mi memoria. Aquella tarde de marzo, el sol empezaba a ocultarse detrás de las montañas que rodeaban Tegucigalpa, dejando un resplandor anaranjado que se extendía por el cielo. Tenía la intención de visitar la tumba de mi tío Rafael, fallecido hacía apenas unos meses. El cementerio, con sus antiguas criptas y mausoleos, siempre había ejercido una extraña fascinación sobre mí. Era un lugar donde la vida y la muerte parecían convivir en un silencio solemne, roto solo por el susurro del viento entre las cruces de hierro y las lápidas corroídas por el tiempo. No había mucha gente ese día. Un par de sepultureros fumaban a la distancia y algunas familias dispersas dejaban flores en las tumbas de sus seres queridos. Yo caminé despacio, con la vista perdida en las inscripciones desgastadas de las lápidas, recordando cómo solía jugar entre ellas cuando era niño, cuando la muerte no era más que una palabra sin mucho significado. Al acercarme a la tumba de mi tío, vi a una anciana encorvada a lo lejos. Vestía ropas oscuras y llevaba un ramo de flores secas entre sus manos huesudas. Se movía despacio, como si cada paso le costara una eternidad. Nuestros caminos se cruzaron justo en el momento en que yo estaba por arrodillarme frente a la tumba.
La mujer levantó la vista y me miró con ojos apagados, de esos que parecen haber visto más de lo que un ser humano puede soportar. «Disculpe, joven», dijo con una voz áspera, casi un susurro. «¿Podría acompañarme a la tumba de mi hija? Me cuesta caminar estos días». No sabía qué decirle. Mi primer impulso fue rechazarla. Después de todo, no la conocía, y ya estaba bastante perturbado con el ambiente del cementerio. Sin embargo, algo en su tono, quizás la tristeza o la desesperación, me hizo sentir obligado a ayudarla. Asentí sin decir palabra, guardé el pequeño ramo que llevaba y me dispuse a seguirla. Caminamos en silencio por un sendero polvoriento, entre lápidas que parecían más antiguas que la ciudad misma. El aire se volvía más denso con cada paso, y el crepúsculo teñía el cielo de un púrpura profundo. Algo no se sentía bien, pero no podía identificar exactamente qué era. La anciana no hablaba, solo caminaba con lentitud, mirando al suelo, como si cada tumba que pasábamos le recordara algo doloroso. Finalmente, llegamos a una lápida olvidada en una esquina del cementerio, donde las malas hierbas crecían sin control. Era una tumba descuidada, con el mármol cubierto de moho y el nombre casi ilegible. La anciana se detuvo frente a ella y, con un suspiro largo y triste, dejó caer las flores secas sobre la lápida. Me quedé mirándola en silencio, esperando alguna palabra de agradecimiento, o al menos una señal de que la visita había terminado. Pero lo que ocurrió a continuación me heló la sangre. Las flores que había dejado sobre la tumba comenzaron a ennegrecerse, como si estuvieran pudriéndose ante mis ojos. Al principio pensé que era solo una ilusión, un truco de la luz que desaparecía, pero pronto vi cómo los pétalos se marchitaban y caían, volviéndose polvo antes de tocar el suelo. Retrocedí un paso, sintiendo una opresión en el pecho que me hacía difícil respirar. Miré la lápida, tratando de entender lo que estaba pasando, y entonces lo vi, la fecha de la muerte inscrita en la piedra. El nombre estaba desgastado, pero las fechas eran claras. Aquella persona había muerto exactamente el mismo día, pero 10 años atrás. Sentí un escalofrío recorrer mi columna, y cuando volví la mirada hacia la anciana, algo en ella había cambiado. Su piel, que antes parecía solo vieja y arrugada, ahora se veía más translúcida, como si la luz pasara a través de ella. Su silueta parecía desvanecerse con cada segundo. «Hace 10 años», murmuró, apenas audible, pero lo suficientemente fuerte para que yo lo escuchara. «Hoy se cumple». Retrocedí, sin saber qué decir ni qué pensar. El silencio a nuestro alrededor era abrumador, roto solo por el viento que silbaba entre los árboles cercanos. Quise preguntarle qué significaba todo aquello, pero las palabras se ahogaban en mi garganta. El pánico comenzó a instalarse en mi pecho, y sentí una necesidad urgente de salir de allí. Sin embargo, no podía moverme. Mis piernas parecían ancladas al suelo, incapaces de obedecer la orden de huir. La anciana levantó la vista hacia mí, y sus ojos ya no eran los de una mujer viva. Eran oscuros, profundos, como pozos sin fondo que absorbían la luz del crepúsculo. Y entonces lo comprendí, aunque no quería aceptarlo, aquella mujer había muerto hacía 10 años. Era su lápida la que estaba frente a mí, y el ramo de flores que había dejado sobre ella era una ofrenda a sí misma. Mi cuerpo finalmente reaccionó, y sin pensarlo más, me di la vuelta y comencé a correr. No importaba hacia dónde, solo quería salir de ese maldito lugar. El sonido de mis pasos resonaba con fuerza en el silencio del cementerio, pero el eco de mi propio pánico parecía seguirme de cerca. Sentía como si algo me estuviera persiguiendo, como si una presencia oscura y pesada se aferrara a mí, tratando de arrastrarme de vuelta. Corrí sin mirar atrás hasta que llegué a la entrada del cementerio, donde las luces de la calle parpadeaban débilmente en la distancia. Me detuve, tratando de recuperar el aliento, y cuando finalmente me atreví a volver la vista hacia el cementerio, no vi a nadie. La anciana había desaparecido, y el sendero que habíamos recorrido juntos estaba vacío. El lugar había recuperado su habitual quietud, como si nada hubiera sucedido. No podía dejar de pensar en lo que había visto, en la inexplicable coincidencia de las fechas, en la manera en que las flores se habían marchitado ante mis ojos. Sabía que lo que había presenciado no era normal.
Era imposible, pero a la vez, completamente real. Regresé a mi casa esa noche, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la anciana, aquellos ojos vacíos que parecían observarme desde la oscuridad. Durante semanas, traté de racionalizar lo que había pasado. Busqué en archivos y bibliotecas información sobre el cementerio y sus tumbas, esperando encontrar alguna explicación lógica. Pero cuanto más investigaba, más aterradoras eran las respuestas. Descubrí que la anciana, de nombre María Dolores, había sido enterrada en ese cementerio en 1988, el mismo día en que la encontré. Según lo poco que pude encontrar sobre ella, había muerto trágicamente en un incendio y desde entonces su tumba había sido olvidada, al igual que muchas otras en esa sección del cementerio. Intenté contarle la historia a algunos amigos, pero nadie me creyó. Algunos dijeron que había sido un sueño o que el ambiente sombrío del lugar había jugado con mi mente. Pero yo sé lo que vi. Lo sentí en lo más profundo de mi ser, esa presencia helada que aún me persigue en las noches más silenciosas. Nunca volví a ese cementerio, ni volví a acercarme a tumbas desconocidas. Desde entonces, he aprendido a respetar los límites entre este mundo y el otro, porque sé que en lugares como ese, a veces, las almas no descansan en paz. Hoy, cada vez que paso cerca de un cementerio, acelero el paso, evitando mirar las sombras que parecen moverse entre las lápidas. He llegado a aceptar que hay cosas que no podemos explicar, cosas que quizás nunca deberíamos intentar comprender. Lo que me ocurrió ese día sigue siendo un misterio, uno que prefiero no desentrañar. Porque hay veces en que es mejor dejar que los muertos se queden donde pertenecen y que los vivos no crucen esa línea. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.